En tan solo 3 meses llegaremos a Asunción y acabaremos con todo esto. ¡Vamos a la guerra! Hoy en Infonimados te contamos sobre la Guerra de la Triple Alianza. En Latinoamérica, muchos territorios se habían independizado de sus colonizadores y ahora eran países. Y querían ser estables y muy fuertes. Entre ellos estaba Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, pero con otros nombres. Paraguay ahora tenía un nuevo presidente, Francisco Solano López. Él quería impulsar el comercio del país y todo iba bastante bien. Brasil estaba ocupada comerciando azúcar y esclavos. También había un nuevo emperador, Don Pedro II, quien a menudo escribía cosas en su diario. Querido diario, es muy complicado abolir la esclavitud, pero de todas maneras quiero hacerlo. Aunque Paraguay y Brasil se caían más o menos mal, todo iba bastante bien. En Argentina, la gente se estaba peleando porque no podían decidir qué tipo de gobierno querían tener. Pero el gobierno federal de Justo José de Urquiza perdió. Y ahora había un gobierno nacional, liderado por Bartolomé Mitre. Y todo iba bastante bien. En Uruguay, también estaban peleándose el control del gobierno, entre el Partido de los Blancos, liderado por Bernardo Berro, y el Partido de los Colorados, liderado por Venancio Flores. Y en general, todo iba bastante bien. Hasta que la guerra civil en Uruguay se puso fea y las cosas ya no iban tan bien. Argentina y Brasil, por varias razones, empezaron a mandarle apoyo a Venancio Flores y al Partido de los Colorados para que ellos tomaran el control de Uruguay. Entonces, Solano López de Paraguay dijo: yo puedo ayudarlos a resolver sus diferencias. No, gracias. En Uruguay, Berro y el Partido de los Blancos paniquearon, porque no tenían aliados, así que oficialmente le pidieron apoyo a Solano López, y Solano López oficialmente se los dio. Porque Brasil no le caía bien. Y además, si Paraguay y Uruguay eran amigos, Uruguay podría tener una salida al mar y cosas bonitas. Ahora, Brasil y Paraguay eran archienemigos, así que López le envió un ultimátum a Brasil, diciendo: estimada Brasil, cualquier cosa que hagas en Uruguay será tomada como una amenaza a la estabilidad de todo y considerada un acto de guerra. No hagas nada raro. Cualquier duda me dejan saber. Solano López, Paraguay. Por eso Brasil, de todas maneras, envió más tropas a Uruguay. Solano López se ofendió en presidente, así que envió sus tropas a Uruguay. No, sino a Brasil. Y le declaró la guerra. Y así comenzó la Guerra del Paraguay, también conocida como la Guerra de la Triple Alianza. Pero todavía no había alianza. Los paraguayos dividieron sus fuerzas en dos tropas, la columna occidental y la columna oriental, y se fueron a atacar Brasil por el Mato Grosso, y tomaron fuertes, poblados, hundieron barcos, y vencieron a los brasileños. Entonces, los brasileños trataron de recuperar sus cosas, pero les dio viruela y se tuvieron que ir. Entonces, los paraguayos regresaron para retomar esos lugares, y también les dio viruela y se tuvieron que ir. Y esta fue la campaña del Mato Grosso, en la que Paraguay fue victorioso. Y espero que eso les enseñe una lección. A ver, ¿en qué estábamos? Señor, es que Venancio Flores ya se apoderó de Uruguay. ¿Qué? ¿Tan rápido? Es que usted se demoró un poquito. En Uruguay, Venancio Flores había vencido a Berro y ahora era el líder en Uruguay. Esto enojó mucho a López, por eso decidió mandar sus tropas a Uruguay para deshacer todo eso. Pero para llegar a Uruguay necesitaba pasar por Argentina. Por eso llamó al presidente Mitre para decirle: hola, ¿puedo pasar con mis tropas por Argentina para llegar a Uruguay?
¿Quién me habla? ¿Yo? No, no puedes. López no tuvo de otra que declararle la guerra a Argentina e invadir. Por eso envió 2 columnas a Argentina. ¿Y cuál fue el mal que yo hice? Una dirigida por el coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, que iría por el río Uruguay, y otra dirigida por el general Wenceslao Robles, que se iría para Corrientes. Wenceslao comenzó a avanzar por la costa del río Paraná, ocupando poblaciones, y así comenzó la campaña de Corrientes, porque Paraguay invadió Argentina por Corrientes. A este punto es sumamente importante que recuerdes apoyo y la importancia de compartir este video y suscribirte a nuestro canal como muestra de tu apoyo. También puedes visitar nuestro Patreon para darnos apoyo. Y siempre recuerda comer vegetales. Mientras tanto, en Argentina, pero por otro lado, los líderes de Brasil, Argentina y Uruguay se reunieron en secreto. Bueno, ¿a quién no le gusta lo que está pasando? Entonces, los 3 formaron una alianza ofensiva y defensiva contra Paraguay. Y acordaron no hacer tratos individuales con López, exigir la renuncia de López y no tomar acciones contra el pueblo de Paraguay. A esto se le conoce como el Tratado de la Triple Alianza. Así que ahora había 2 bandos, la Triple Alianza con Brasil, Uruguay y Argentina, y Paraguay con Paraguay. Mientras tanto, López estaba ideando un plan para capturar algunos barcos brasileños. El plan sería un plan sorpresa, en el que los paraguayos abordarían silenciosamente los barcos brasileños anclados en el río Paraná y bombardearían a su tripulación que dormía en tierra, y luego se irían muy rapidito. Entonces, el 11 de junio de 1865, mientras los soldados paraguayos, guiados por Pedro Ignacio Meza, iban de camino a ejecutar su plan, uno de los barcos se dañó. Señor, deberíamos irnos sin ese barco. No, ese es uno de mis mejores barcos. Pero, señor, saldrá el sol y ya la operación sorpresa no será sorpresa. Hay que repararlo, y punto. Bueno, ya vámonos sin ese barco. Y ya era de día, pero como había niebla, decidieron seguir con la sorpresa. Y cuando estaban llegando, Meza cambió el plan, y no abordó las naves, sino que atacó a los brasileños en tierra directamente. Eso permitió que los brasileños tomaran sus barcos y se defendieran rápidamente, haciendo que los paraguayos se retiraran. Esta fue la batalla de Riachuelo. Esta derrota frenó el avance de Wenceslao, que ahora no podría enviar ayuda a la otra columna paraguaya que estaba en el río Uruguay. Pero no importa, porque ellos en su lado siguieron avanzando a través de Brasil, capturando lugares hasta que llegaron a Uruguayana, y la capturaron también, el 5 de agosto de 1865. Los aliados ya estaban muy cansados de no ser los protagonistas. Por eso pusieron su cuartel en Argentina y comenzaron a pensar en cosas estratégicas. Bueno, muchachos, ya es hora. ¿De qué? De hacer algo al respecto. Está bien. Ok. Cada uno pondrá de su parte, soldados, armas, sudor y gloria. No se preocupen, muchachos. En 3 meses llegaremos a Asunción, tranquilamente. Y enviaron a su propio Wenceslao, Paunero, a recuperar la ciudad de Corrientes. Y la recuperó. Pero solo por 2 días, porque los paraguayos la recuperaron y se enfrentaron en la batalla de Yatay, en donde los paraguayos fueron derrotados. Venancio siguió hacia Uruguayana, en donde estaba Estigarribia, y la sitiaron. Pero a pesar del hambre y las enfermedades, los paraguayos estaban resistiendo. Así que la estrategia de los aliados fue enviarle cartitas a Estigarribia, con ultimátums, hasta que se rindiera, y funcionó. Y por eso Paraguay tuvo que irse de Corrientes. No sabemos por qué, pero esa fue una consecuencia de la toma de Uruguayana. A López se le estaba complicando mantener sus fuerzas separadas.
Entonces, para ganar ventaja, intentó formar una alianza con Urquiza, el señor que ya no era presidente de Argentina, y juntos desplazar a Mitre. Pero Urquiza no quiso. Y además, le vendió sus caballos a Brasil para ganarse un dinerito. Mientras tanto, López estaba comprando material bélico a Francia con entrega a domicilio. Pero la entrega era por mar, así que Brasil impuso un bloqueo y no dejó que Paraguay recibiera su paquete. Ahora Paraguay estaba bloqueada y sin suministros. ¿Y eso fue un problema para la moral paraguaya? Absolutamente no, porque ellos seguían peleando por sus ideales y formaron un área de defensa frente al río Paraguay en distintos fuertes. Entonces, el 16 de abril de 1866, los aliados, con un ejército de 50.000 hombres, cruzaron el río Paraguay y así comenzó la campaña de Humaitá, en donde los aliados tomaron la fortaleza de Itapirú y lucharon en la batalla del Estero Bellaco, pero ambos sufrieron muchas pérdidas. Paraguay se estaba quedando sin armas, por eso tomaron las de los aliados. Mitre siguió avanzando cautelosamente, porque no sabía cuántos soldados tenía Paraguay. Como Solano López sabía que la mayoría de los aliados estaban en territorio paraguayo, planificó una emboscada masiva contra ellos. Así que el 24 de mayo de 1866 se enfrentaron en la batalla de Tuyutí, en donde el terreno era muy malo y no era cómodo pelear para nadie. Así que después de 4 horas de batalla, los paraguayos mismos se tuvieron que retirar. Esta batalla es considerada la más sangrienta de la historia en Sudamérica. Esta o una batalla en la Guerra del Pacífico. No sabemos cuál exactamente. A pesar de todas estas pérdidas, los aliados aún tenían una buena cantidad de soldados. Así que, para asegurarse de hacer todo bien, Mitre se puso a pensar. Y no hizo nada. Y esperó a que los paraguayos hicieran el siguiente movimiento. Lo que Mitre no sabía es que Paraguay había perdido casi todo su ejército. Y si hubiera atacado en ese momento, habría ganado. Probablemente. Pero no. Esto le dio tiempo a Solano López para rehacer su ejército con ancianos, adolescentes y mujeres. Y juntos se atrincheraron en la fortaleza de Curupaití y de Humaitá para defender su país. Los aliados también estaban teniendo problemas para reclutar soldados, porque la mayoría de la gente no quería morirse. ¿Eres un esclavo, cautivo, prisionero o persona normal? ¿Quieres ser libre o tener tierras o cosas bonitas? Ven y pelea. Te daremos libertad y otras cosas buenas. Y si no quieres, de todas maneras tendrás que pelear. Los aliados se movilizaron de nuevo el 16 y 17 de julio de 1866. Entonces, el 18 de julio, López y Mitre enviaron a sus ejércitos a enfrentarse en Boquerón y se enfrentaron contra los paraguayos aquí y acá. Los aliados intentaron atacar de frente para mantener a los paraguayos en las trincheras y luego rodearlos y atacarlos por el lado más débil. Pero los paraguayos se dieron cuenta del plan y contraatacaron con cañones y disparos para evitar ser rodeados. Los aliados intentaron reorganizarse, pero los paraguayos atacaron con todo y los aliados se retiraron. Esta fue la batalla de Boquerón. Esto hizo que los brasileños sintieran que no podían más, con las ansias. Por eso fueron a tomar el fuerte de Curuzú, y esto debilitó las defensas de los paraguayos en Humaitá. López tenía que hacer algo al respecto, por eso le pidió a Mitre que se reunieran para conversar, y resultó que se llevaban muy bien. Pero no se pudieron poner de acuerdo sobre la rendición total de Paraguay. No. Así que mejor la guerra siguió, y los aliados se fueron a atacar Curupaití, el segundo fuerte más fuerte de Paraguay. Pero el clima estaba mal. Así que esperaron. Y mientras esperaban, los paraguayos aprovecharon para mejorar sus defensas. Pero el clima seguía malo. Así que de todas maneras atacaron. Con la artillería de los paraguayos destruida, Mitre envió a sus soldados de frente. Paraguay disparó sus cañones, que resulta que no estaban dañados, y los aliados se tuvieron que retirar. Esta fue la batalla de Curupaití.
Entonces, durante los siguientes 10 meses, los aliados no hicieron nada. ¿Y se acuerdan cómo Mitre iba a llegar a Asunción en 3 meses? Bueno, ya habían pasado 22 meses y aún no llegaban. Esto es tu culpa. Sí, ya regrésate a Buenos Aires. ¿Y quién te dijo que yo tengo ganas de hacer eso en este momento? Señor, mientras usted no estaba, se formó una revolución en Argentina. ¿Me dan un momentito, por favor? Ajá, entonces, a pesar de todo esto, Mitre logró mantener su posición como líder. El tiempo pasó y nadie hacía nada. Los aliados intentaron recuperar el Mato Grosso, pero les dio cólera, porque siempre se estaban enfermando. Paraguay se estaba quedando sin suministros. Así, el 3 de noviembre de 1867, los paraguayos atacaron y saquearon todo. Y cuando ya se iban, se acordaron que tenían hambre. Y como no podían aguantar, se pusieron a comer ahí mismo. Así que los aliados aprovecharon para contraatacar, pero por suerte los rescataron. Entonces pasaron más cosas y hubo más batallas, hasta que el 18 de enero de 1868, Mitre se tuvo que retirar para atender asuntos de presidente. Ahora el general Caixas, un general brasileño, quedó al mando del ejército aliado. Ahora sí que... Ahora sí atacaremos con todo. Brasil atacó con todo. Y sí o sí pasó sus naves frente a Humaitá. Pero comenzó la campaña de Piquicidi y logró ocupar Asunción, y los soldados saquearon todo a su paso. A Mitre no le gustó eso, así que le dijo a sus soldados que no fueran tan corrientes, que no entraran a la ciudad, ni que saquearan nada. Llegamos a Asunción. Bueno, ya no quiero hacer esto más. Chao. Así acabó la campaña de Piquicidi. Solamente. Porque aún había un Solano López con un ejército de 60 soldados. Pero todos estaban dispuestos a pelear. También había un nuevo comandante, brasileño no brasileño, que era el príncipe Gastón de Orleans. Y él montó la campaña de Cordilleras. Pero López se iba mudando, y con él se mudaba la capital de Paraguay. Porque a donde él estuviera, allí estaría la capital de Paraguay. Y así iba recorriendo todo el país. También se iba poniendo más paranoico, y ahora pensaba que todos lo querían traicionar. Sus soldados, sus generales, sus hermanos, su mamá. Entre conspiraciones y paranoia, López ejecutó a una gran parte de sus oficiales. López necesitaba más soldados, por eso reclutó personas cada vez más jóvenes, incluso niños. Hasta que Gastón llegó el 12 de agosto de 1869 a Piribebuy, la nueva capital de Paraguay. 20.000 soldados aliados se enfrentaron a 1.600 soldados paraguayos, que dieron todo en la batalla, pero aún así los derrotaron. En ese momento, Argentina decidió retirarse de los enfrentamientos. López siguió moviéndose de pueblo en pueblo, mientras que Brasil lo seguía, saqueando todo, hasta que llegó a Cerro Corá y permaneció allí. Hasta que en marzo de 1870, las tropas brasileñas llegaron con 2.000 soldados armados al lugar y combatieron contra 400 soldados paraguayos, también armados con valentía y fuerza de voluntad. López peleó junto a su ejército y fue herido en el vientre, pero siguió luchando, con su sable en mano, hasta que recibió un disparo directo a su corazón. Después de 5 años, 3 meses, 26 días, y muchas pérdidas humanas que no sabemos exactamente cuántas son, pero Wikipedia dice esto: la guerra de la Triple Alianza acabó. Paraguay ahora tenía un problema en su población, porque más del 50% de los hombres paraguayos habían muerto en la guerra, así que se tuvieron que poner creativos para levantar el país y la economía nuevamente. ¡Wow! ¡Qué feas son las guerras! Quizás deba tener una yo también. ¿No? Sí, es la única manera de sentirnos países. No creo que funcione así. Además, tú también lo quieres. ¿Yo? Iré a hostigarlo. No. Voy a colocarle impuestos. No puedes. Sí puedo. Voy a embarcar todas sus cosas.